Bueno, pues muy buenos días. Vamos a iniciar ahora la sesión que corresponde a antropología física. Esta es una sesión que yo voy a iniciar, va a ser impartida por varios de los colegas. Creo que en las anteriores áreas de la antropología ha sido un solo profesor. En este caso, preferimos que de acuerdo a su experiencia disciplinaria fuéramos varios los que expusiéramos los temas de esta parte del propedéutico. Bueno, pues a mí me toca, yo me presento, yo soy antropólogo físico desde hace muchos años, es claro que es evidente que así es, y bueno, es un gusto poder compartirles pues una parte de lo que ha sido mi experiencia a lo largo pues, de estos muchos años. Yo he trabajado muchos temas de la antropología física, puesto que mi formación se dio en una etapa en donde era muy importante abordar los temas clásicos de la antropología física. Ahora es muy diferente con las nuevas generaciones que comienzan a especializarse desde muy temprano. Pero básicamente yo me voy a referir sobre todo a dos aspectos muy importantes, que me parece que son importantes porque la mayor parte de ustedes provienen de otra área de estudio, de la antropología, sobre todo la antropología social, la antropología cultural, arqueología, etnología, lingüística. Y yo lo sé, aquí seguramente habrá solamente 3 o 4 personas que tengan los antecedentes de la antropología biológica, de la antropología física. Así que creo que es importante que yo les muestre este panorama general. Son 2 puntos los que yo voy a desarrollar aquí. La primera parte va a ser lo que se refiere al perfil disciplinario de la antropología física, ¿no? Esto significa que vamos a revisar cuál es el campo de estudios de la antropología física, sus grandes temáticas. Creo que esto es muy importante que se muestre aquí esta área que corresponde al hombre físico, a la biología de las poblaciones humanas, que no es una parte menos importante que lo que corresponde a lo que es la sociedad y la cultura. Creo que es muy importante que se perciba esta otra cara de la realidad del ser humano, la que corresponde a la biología. Y no es la biología vista desde un enfoque puramente de ciencias naturales, es la otra cara de la realidad de este ser humano que se integra a los fenómenos socioculturales. Por eso es antropología biológica, pero siempre permaneciendo en esta perspectiva de entender la complejidad de los grupos humanos. Es lo que yo voy a tratar de exponerles aquí, pues la definición, los campos de estudio de la antropología física, su objeto de estudio, su estrategia de estudio. En la segunda parte de la sesión vamos a ver uno de los temas fundamentales, no solamente de la antropología física, sino de toda la antropología, la evolución humana, lo que se ha llamado también proceso de hominización, cómo el hombre llegó a tener las características que ahora vemos, y que no solamente es un fenómeno cultural y social, sino un fenómeno que también está inserto en una realidad de la biología. Es una expresión más de las formas de la vida sobre el planeta, claro, con características particulares que la antropología se encarga de estudiar. Esto va a ser, es decir, yo diría que la evolución humana pues es esta síntesis de biología y cultura en la definición del género Homo, en la definición de lo que es su especificidad zoológica. Pero en fin, son los 2 grandes temas que yo me voy a encargar de exponer ante ustedes. Espero que sea de una manera muy sintética, no se puede ir muy lejos en tan poco tiempo del que disponemos, pero que tengan ustedes los elementos que son inclusive, creo que muy resumidos de las lecturas que están haciendo ahora, que fueron las recomendadas. Así que, pues ahora yo voy a tratar de darles esta línea que les permita pues entender o asimilar con más rapidez las lecturas que ustedes están haciendo. Y voy a comenzar con, le puse aquí una introducción a la antropología física. ¿Por qué es una introducción? Porque en realidad estamos hablando de estos aspectos básicos. ¿Qué cosa es la antropología física? Yo diría que su definición pasa por entender cuál es su objeto de estudio.
Aquí yo quiero referirme a un aspecto básico, un concepto básico de la antropología, que es el aspecto del tema de la diversidad. Diversidad de las culturas, diversidad de las lenguas, diversidad de todas las expresiones que ha tenido la sociedad humana y la diversidad de su propio ser físico, la diversidad biológica. Yo diría entonces que la antropología física es el estudio de la diversidad biológica de las poblaciones humanas. Cuando hablo de poblaciones humanas, me refiero entonces a una unidad de estudio de la antropología física, las poblaciones humanas. No es la antropología física decimonónica. Cuando nace la antropología física, la unidad de estudio eran las razas humanas. Un concepto periclitado, un concepto que ya ha sido, digamos, superado. Se puede manejar el concepto de raza humana en la conversación cotidiana, pero desde el punto de vista de la investigación científica se emplea el concepto de poblaciones humanas. ¿Qué es una población humana? Es una comunidad de individuos que se reproduce a su interior. No es un conjunto de individuos que están caracterizados por compartir rasgos, características comunes. ¿Qué cosa es la raza blanca? Pues toda la gente que tiene piel blanca tiene tales características. ¿Y cuál es la raza negra? Pues todos los grupos humanos a través del planeta que tienen la piel negra. Esto es un concepto tipológico que está muy lejos de lo que es la realidad histórica de las poblaciones humanas, que se van configurando a través del tiempo en relación con el ambiente, con la ecología, de tal manera que la realidad son poblaciones, el concepto que proviene de la genética de poblaciones, el concepto de población mendeliana, una comunidad que se reproduce y que es variable a su interior. La población mexicana es una población muy variable y es una población que no podemos definir por características comunes. Sí, hay muchos rasgos que son principales, son más frecuentes en nuestra población, pero es una población muy diversa porque es una población mestiza. Y para entender la biología, para comprender la base genética de la población mexicana, además, tenemos que recurrir a la historia. No podemos entender nuestra población o cualquier otra población del mundo si no la ubicamos en un contexto histórico y si no la vemos desde una perspectiva de la propia sociedad. La población mexicana es muy compleja y si vamos al norte es diferente al centro o al sur del país. Entonces tenemos que tener muchos elementos que nos permitan entender la biología de las poblaciones y no conformarnos solamente con clasificaciones raciales, que fue el objetivo de la antropología física en el siglo XIX y buena parte del siglo XX. La antropología física contemporánea tiene como unidad de estudio las poblaciones humanas. De ahí viene también la importancia que ha tomado la genética en la investigación antropológica moderna, la genómica en este momento. Bueno, estamos ya en ese nivel de análisis de la diversidad genética de las poblaciones humanas. Y no solamente en características físicas ostensibles, como decían los antropólogos del siglo XIX, ¿no? Color de la piel, color del ojo, estructura corporal, que siguen siendo características importantes, indudablemente, es parte de esta realidad y de esta diversidad que podemos ver ante nuestros ojos, pero ahora hay otros niveles de análisis que llegan hasta este nivel genómico. Así que bueno, se ha enriquecido la antropología indudablemente durante los 150 años que tiene de existencia. ¿Cuándo se inicia la antropología física? Pues su acta de nacimiento debe ser en el siglo XIX, cuando se constituye la primera sociedad científica que asume este objetivo del estudio de los grupos humanos, con la Sociedad de Antropología de París, que en 1859 pues reclama para su objeto de estudio en lo que sigue siendo el objeto de estudio de la antropología física. Claro que con otra visión, la teoría se ha variado en cómo se enfocan estos estudios. Y coincidentemente en 1859 aparece el libro de Darwin, El origen de las especies, que se va a constituir en esta gran plataforma teórica para acometer el estudio de la diversidad de las biológicas, la diversidad biológica de las poblaciones humanas. Y Darwin en 1871 también dejó bien claro que no se podía entender el desarrollo de las poblaciones de los grupos humanos si no se consideraba también simultáneamente
esta gran característica de la especie humana, que es su creatividad cultural, ¿no? Esto es muy importante. La sociedad humana ha generado una cantidad de elementos que influyen en su propia evolución. Y esto es propio de la especie humana, no de las otras especies animales. El hombre sigue inserto en el mundo animal, pero con una proyección que lo ha hecho protagonista de su propia historia, a través de la cultura. ¿Cómo se define el primer hombre? Pues es cuando aparece la utilización de un intelecto para modificar el medio ambiente, los utensilios, la presencia de un artefacto lítico, el más elemental que pueda haber, está afirmando la presencia del hombre, donde podemos decir ya es un antepasado de la humanidad actual y no un antepasado de los parientes zoológicos más próximos del hombre, que son los antropóides, los grandes monos, ¿no? El gorila, el chimpancé, el orangután. Pero en fin, esto que les muestro es digamos, el planteamiento básico de la antropología física. Hay entonces un objeto de estudio, la diversidad biológica de las poblaciones humanas. Hay una unidad de estudio que es las poblaciones humanas que les decía, y no las razas humanas. Yo insisto mucho en esto porque estamos tratando ya con la investigación, con los planteamientos actuales, y la otra cosa es cuál es la estrategia de estudio, cuál es el enfoque teórico de la antropología física. Pues esta interacción entre herencia y ambiente. La herencia que nos articula con los demás, las demás seres vivientes en el mundo, pero el ambiente, y el ambiente no solamente es el ambiente físico, el que se deriva del clima, de la ecología, sino el propio ambiente social, el ambiente humano, el ambiente que ha creado el hombre mismo a través de la cultura. Esto es una cosa muy importante. Por eso la antropología física es antropología y no biología humana. Si enfocamos solamente la biología del hombre, pues es una ciencia biológica. Pero si queremos que sea una ciencia antropológica, que dé cuenta de esta interacción entre la biología y el ambiente, pues entonces vamos a llamarla antropología biológica. En muchos países se habla más de antropología, de biología humana, porque la antropología física ha sido cultivada en gran parte por científicos que provienen de las ciencias naturales, pero que cuando tratan de explicar los fenómenos de la biología del hombre, tienen que recurrir a la historia y la sociedad para entender los fenómenos. De otra manera se quedan en la biología, ¿no? Podemos entender muy bien cuál es el proceso de la digestión de los alimentos, pero no podemos entender el estado nutricional de una persona si no conocemos su entorno, su cultura, sus costumbres culinarias, su momento histórico y su ubicación social. Bueno, esto nos está mostrando que la antropología pues es un campo de complejidad que es propia de la especie humana. Tenemos que estudiar no solamente la biología, sino también este contexto social y cultural. Yo diría entonces que esto es algo que podemos partir de allí para entender el campo de estudio de la antropología física. Y tengo que decir desde el inicio que este campo de estudio de la biología de las poblaciones humanas, su variabilidad, se articula en dos coordenadas básicas. Una es la filogenética, o sea, la evolución del hombre, cómo se ha desarrollado la especie humana a través del tiempo, asumiendo ya que la especie humana es producto de una evolución biológica, igual que las otras especies vivientes. El gran aporte de Darwin, que sintetizó esto que ya se venía discutiendo mucho tiempo atrás, pero que él ya lo sintetizó en una teoría biológica de la evolución que abarca todo lo viviente, incluyendo a la especie humana, ¿no? Es el resultado de la especie humana, es un proceso de cambio biológico a través del tiempo, y esa es la coordenada filogenética. ¿Cuál es este cambio que permite conocer al hombre actual, ¿no? Y la otra coordenada es la ontogenética. ¿Cuáles son los cambios que se verifican en el individuo desde su gestación, desde su vida embrionaria, a través del ciclo vital, hasta la madurez y hasta la senescencia, ¿no? Esta es la parte ontogenética que nos da cuenta de los fenómenos de la biología del hombre a través de su propio ciclo
de vida personal, y que también ahí el concepto de variabilidad está presente. La variabilidad en el pasado, la evolución humana, la variabilidad en el presente, cómo se expresa en la vida de los individuos esta diversidad, y que tiene muchos aspectos muy importantes. Ahí es donde entra toda la parte de la antropología física que estudia condiciones de salud, condiciones físicas de los individuos, que permite aplicar este conocimiento a una serie de propósitos particulares. Si ahora hablamos de antropología forense, pues no es más que este conocimiento de una diversidad que se aplica a poder identificar a un individuo en particular a través de sus restos óseos. Bueno, es una aplicación de la antropología física, pero siempre teniendo en cuenta este fenómeno de la variabilidad de las poblaciones humanas. Entonces yo creo que esto es muy importante que se mantenga en mente de cómo existen estos planteamientos, y a través de estas dos coordenadas de la antropología física podemos inclusive percibir ya cuáles son sus grandes divisiones, sus grandes ramas de estudio. Yo diría que para comenzar, la primera que puedo mencionar es la paleoantropología, el estudio de la evolución humana a través de los testimonios fósiles, que esto es algo muy importante, que en la época de Darwin, cuando él formula la teoría de la evolución, no la aplica inmediatamente al hombre, además por reticencias del peso social que tenía, del peso filosófico que tenía la teoría de la evolución, pues lo mencionó para todos los seres vivientes y evitó referirse a los humanos. 20 años después ya publicó un libro sobre la evolución humana, y en ese momento, bueno, pues está definiendo ya este perfil de lo que va a ser un gran campo de estudio de la antropología física, la evolución humana. Lo que en la antropología física conocemos más como proceso de hominización. El conjunto de cambios a través del tiempo que originan a la humanidad actual, ¿no? Cómo es este proceso que permite identificar a los antepasados humanos, los homínidos, la familia de los homínidos a la que pertenece al hombre zoológicamente. Bueno, vamos a encontrarlos hace 6 millones de años. Esto es un largo proceso, 6 millones de años por los primeros antepasados del hombre, que aún no eran género homo, aún no estaba definida la característica humana más importante desde el punto de vista del comportamiento, que es la cultura, la parte cultural, la parte de fabricación de instrumentos. Eso se hace hasta hace 2 millones de años con el Homo habilis. Vamos a ver los ejemplos, ¿no? El Homo habilis por eso es Homo, porque ya es fabricante de instrumentos, ya tiene un nivel de desarrollo y complejidad del cerebro que inaugura un nuevo tipo de adaptación al ambiente a través de la cultura y no solamente a través de cambios físicos, ¿no? ¿Cómo han evolucionado otros primates? Pues a través de cambios físicos, los chimpancés, los gorilas. El hombre ha evolucionado, sí, físicamente, con cambios que cada vez son menos perceptibles, pero ha evolucionado mucho más a través de su creatividad cultural. Entonces la paleoantropología es un gran campo de estudio que yo voy a tocar en la segunda parte de la sesión. Otra gran rama de la antropología física pues es la genética antropológica. La digo ahora porque es una rama de la antropología física, la antropología genética, para mantenernos en la definición de la antropología, que se ha desarrollado en las últimas épocas y que ha sustituido a un viejo enunciado que era la raciología, el estudio de las razas. Bueno, eso es histórico. Ahora hablamos de la biología comparada de poblaciones humanas, ¿no? Biología comparada de poblaciones humanas, en donde la genética tiene mucho que decir. Ahora todos los días vemos en los periódicos pues el estudio de los genomas y cómo se está estudiando genómicamente a las diversas poblaciones del mundo. En México se está haciendo este esfuerzo muy grande y tenemos ya resultados, hay resultados que muestran a nivel de la genética la diversidad de la población. Ya no es solamente tomar como, sí se puede tomar como base la división lingüística, los grupos étnicos de México, pero esto es un nivel del estudio antropológico, el otro nivel es a nivel genético.
De esto va a hablar la colega que va a seguir después, en la segunda etapa de la mañana, Blanquezoila González. Bueno, entonces sería estos dos grandes campos, grandes ramas de la antropología física. Otra gran rama de la antropología física es el estudio del crecimiento y desarrollo infantil, que mañana va a ser tocado por otros colegas, ¿no? La auxología, auxología o estudio del crecimiento y desarrollo físicos en la infancia hasta la madurez, ¿no? Que es un campo muy importante, es el proceso ontogenético, es esta otra coordenada que yo les decía, y ahí tiene mucho que ver el ambiente. Ahí está muy claro que el crecimiento de los niños sigue un patrón variable. No solamente es importante la pauta genética de que crecemos y que hay una primera infancia, una segunda infancia y adolescencia y juventud, sino que este proceso, esta pauta general para la especie humana está muy influida por elementos del ambiente. ¿Qué comemos? ¿Cuál es nuestro nivel de satisfacción de aspectos sanitarios? La salud, no crece igual un niño que está en condiciones adversas de vida que un niño que tiene todos los elementos para poder desarrollarse. Y esto influye inclusive en su desarrollo intelectual, en su desarrollo, en su capacidad de poder desarrollar al máximo su potencial genético. Realmente nosotros no solamente somos la herencia biológica de nuestros padres, que ahí está presente, pero también es la herencia social que estamos recibiendo por el medio en que vivimos. Entonces, esta línea de investigación del estudio de los cambios a través del ciclo vital es muy importante, son indicadores de las condiciones de vida, ¿eh? Y ahí hay mucha relación de la antropología con la antropología física, con las otras áreas de la antropología, particularmente con la etnología, con la antropología social, porque se tiene que conjugar el aporte de estas otras disciplinas para poder entender estos fenómenos de la biología del hombre, el desarrollo físico en la infancia. Si uno estudia un grupo indígena, puede decir uno, pues son más pequeños que los grupos mestizos en México. La población rural, hay un desarrollo menor, insuficiente, deficiente. ¿Por qué? No tanto por la genética, sino por el ambiente. Si queremos aplicar el concepto de igualdad social, ahí pues no existe esa igualdad. Y tampoco existe biológicamente, porque hay elementos que están incidiendo en el tipo, el patrón de desarrollo físico que vamos a encontrar. Bueno, esto es un ejemplo, mañana lo van a ver con más detenimiento. La propia antropología nutricional es un campo muy particular que estudia la alimentación, que la alimentación es algo también que tiene un sentido evolutivo, cómo se alimentaban los antepasados del hombre. En las lecturas que ustedes están viendo, ahí está tratado también el tema, cuál es la alimentación que tenemos ahora en la sociedad moderna, y basta con decir pues que el gran problema epidemiológico, pues no solamente de México, sino de las naciones actuales, de muchos países, pues es el problema de la obesidad, o de dónde proviene esta explosión del sobrepeso y la obesidad, y luego de ahí la diabetes. Son problemas que tienen que ver no solamente con la genética, sino sobre todo con el ambiente, las pautas culturales que presiden el patrón alimentario, y eso lo estamos viviendo en este momento. Y es un planteamiento estrictamente antropológico. Y pues sí, mucha gente dice, somos lo que comemos, y pues es muy real que efectivamente lo que estamos comiendo es lo que está produciendo un resultado que puede ser analizado y claramente entendido. Y el sobrepeso y la obesidad en México, pues no solamente es cuestión de los factores del tipo de alimento que estamos consumiendo, sino que mucha gente, sabiendo que no debe comer lo que está comiendo porque le está produciendo problemas, por cuestiones puramente culturales, dice, pues no, yo no puedo dejar de comer. Yo no puedo aislarme de mi familia en una fiesta, si voy a comer chicharrones y carnitas, pues yo prefiero comer, aislarme,
y si me muero antes no importa, pero yo participo de la fiesta. Pues es idiosincrático, es cultural eso, ¿no? Por eso es que fracasan los programas clínicos, médicos, y dicen los médicos, son gente muy terca, ¿no? Están viendo que no deben comer esto y lo comen. Pues hay que tener en cuenta que existe un trasfondo cultural que es muy enraizado. Hay que ir por ahí para entender cómo manejar el problema de la diabetes en México. Un planteamiento antropológico y no solamente clínico, porque está destinado al fracaso y lo estamos viendo. Pero en fin, bueno, este sería, yo estoy tratando de identificar algunas ramas de la antropología física, y yo me refería a la antropología del crecimiento y desarrollo, la auxiología, la antropología nutricional, que está muy ligada a esto. Podemos hablar de otras ramas de la antropología física, la somatotipología, o el estudio, la biotipología se le llamó en otro tiempo, el estudio de las organizaciones constitucionales, que es también un tema central importante, porque lo estamos viendo todo el tiempo. Si nos vemos nosotros mismos, pues hay quienes somos más propensos a ser más de estructura más ancha, y otros que son muy delgados, y otras gentes que son muy musculosos, atléticos. Hay una gran diversidad en las constituciones físicas. Esto es toda una rama que ha estudiado la antropología. Y esto es, bueno, esto lo sabemos, inclusive lo describe con mucho más exactitud, yo diría, o con mucho más belleza, pues la gente que trabaja en la literatura. Pues el propio Cervantes se refirió a los dos tipos polares de las constituciones humanas, Don Quijote y Sancho Panza. Pues estamos viendo ahí no solamente la estructura física, sino la propensión caracterológica al comportamiento, ¿no? Bueno, estas son cosas que son de la percepción común, de la percepción popular, pero que están, digamos, formalizadas en un campo de estudio propio, ¿no? El estudio de las constituciones corporales o somatotipología. Y esto también es muy importante porque tiene muchas aplicaciones. Los médicos tienen que ver cuál es la estructura corporal de un enfermo para determinar las dosis que va, cuál es su peso corporal, su estructura corporal. Los entrenadores deportivos, pues también, a ver, cuál es la manera de poder establecer un perfil de ejercicio físico según sea la construcción de los niños y hacia dónde va a ir el desarrollo de tal chico. Bueno, pues si se va a ir para cuestiones de ballet, o en el caso de los deportes, qué diferente es la constitución física de un corredor de fondo al de un levantador de pesas. Bueno, ahí los entrenadores deportivos pues debieran tener una formación antropológica, de antropología física de base. Muchas veces no la tienen, es simplemente la experiencia empíricamente que están seleccionando los formatos corporales para orientarlos a dónde pueden tener mejor desempeño, ¿no? Y por eso, pues muchos países que ganan todo género de medallas, pues son los que sí están aplicando normas científicas en la educación física y la selección deportiva. De otra manera, pues es un poco al azar y de repente sale ahí un garbanzo de la libra y gana una medalla de oro, pero en general, pues no, una población como la de México que debiera tener una cantidad de posibilidades de resultados óptimos. Bueno, si no se formaliza esto en términos de la aplicación del conocimiento antropológico de esta diversidad de formatos corporales, pues entonces, bueno, y eso es hablando del deporte, pero hablando simplemente de la educación física. El desarrollo correcto del organismo humano pues requiere de estos planteamientos que son básicos. Y esa es una área que se ha trabajado también pues, en la antropología física del mundo, y en México hay también, tenemos ejemplos de este tipo esta línea de estudios. Bueno, hay otras muchas ramas de la antropología física, y a veces ustedes pueden oír hablar de la antropología del deporte justamente, o de la antropología del trabajo, son aplicaciones de estos fenómenos estudiados en la antropología física a objetivos muy concretos, ¿no? Así que bueno, les voy a mostrar algunos de estos ejemplos en las imágenes. Esto que yo les estoy diciendo es como una introducción muy general
quiero darle el contenido en las imágenes para que ustedes puedan percibir los elementos de esto que he estado yo mencionando. Y creo que vamos a ver entonces lo que tengo aquí. Bueno, les comentaba que el concepto de variabilidad es fundamental para la antropología en general. La variabilidad a nivel de la cultura, pues todo eso lo percibimos perfectamente, y también la